Estamos de regreso ahora para conversar con la presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara Velázquez. Buenos días, Ana, gracias por venir. Encantada de estar contigo, Beto. Me da mucha pena nada más estar en el último programa. Bueno, es una etapa, este año. Es solo una etapa. Regresaremos apenas empieza a calentar la campaña presidencial, que parece que será pronto, sí, ¿no? Sí. Estábamos conversando de lo que ha pasado ayer en el Congreso. Nuevamente, los parlamentarios no asistieron, no le dieron el quórum a un debate que era muy importante porque se había planteado debatir las reformas políticas de fondo, es decir, la discusión del financiamiento estatal de los partidos, las sanciones a los tránsfugas, la no reelección de los presidentes regionales, la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, entre otros temas importantísimos para que no nos siga pasando lo que ya nos ha pasado en esta elección. ¿Qué pasó? Solo 38 congresistas asistieron. ¿No les conviene? ¿No les conviene discutir estos temas? Es inaudito que tengamos un quórum tan bajo en el Congreso de la República teniendo una agenda política tan importante y de trascendencia a la comunidad. Creo que ahí los directivos portavoces de cada bancada deben llamar a reflexión a sus integrantes, porque en la medida que no nos den el quórum, ni siquiera podemos poner a debate en el Pleno estas iniciativas legislativas. Todos nos lamentamos, como tú bien lo has dicho, de los resultados del nuevo mapa electoral en el país. Resultados que respetamos, porque eso es la democracia, pero también es una llamada de atención para los partidos políticos que no hemos podido tener un posicionamiento mucho más dinámico y más representativo en estas elecciones regionales. Urge la reforma política y empezando por mi propia bancada, la de Gana Perú, exigimos que en el próximo pleno del Congreso se haga el debate que todos esperamos con el quórum de ley, porque muchas de estas iniciativas legislativas requieren una votación calificada, es decir, superior a los 80 votos. Si no existe voluntad política de parte de las bancadas del Congreso, difícilmente podremos votarla. Y ya nos queda prácticamente menos de 2 años para hacer una reforma electoral. Muchas de ellas pasan por modificar la Constitución Política del Estado y para eso se requiere una votación de 2 legislaturas ordinarias continuas. Estamos sobre el filo de la navaja, sobre el filo del tiempo. Ahora, conversábamos con el congresista Bugatás de que pareciera que el gobierno central, la democracia, está maniatada ante todos estos casos brutales, grotescos de corrupción. César Álvarez solamente en Ancash se ha levantado 329 millones. El alcalde Beto Torres de Chiclayo y su novia la jefa, otro tanto. ¿Cómo podemos aspirar a un desarrollo nacional si tenemos autoridades rateras, ladronas? No podemos hacer nada al respecto. Estamos de manos atadas. Y por eso es que urge la reforma política, porque si bien no será la gran solución, lo perfecto es enemigo de lo bueno, hay que ir avanzando. La posibilidad de una reelección inmediata es lo que incentiva muchas veces, porque hay también autoridades probas y honestas y hay que resaltarlas. Incentiva que se formen una especie de bandas organizadas al interior de estos partidos políticos, entran a saquear los fondos públicos. Hemos aprendido la lección, Beto, y entiendo que ahora con la voluntad política de este gobierno de asignarle un presupuesto mayor a la Contraloría General de la República, al facilitar que los que integran los órganos de control institucional, que son las Contralorías Generales al interior de las entidades públicas, dependan directamente ya de la Contraloría y no de la entidad a la que tienen que fiscalizar, nos permitirá un control preventivo, porque ya estamos hartos de asistir a los hechos consumados. Eso es por parte de la Contraloría. Otro tanto también tiene que hacer el Ministerio Público y el Poder Judicial. Ahora las autoridades están mucho más sensibilizadas en este tema y el propio Congreso de la República, que muchas veces ante denuncias, yo recuerdo a Yudecimo, que es de Chiclayo, haber denunciado hace mucho tiempo atrás la inconducta del alcalde Torres, el alcalde de Chiclayo, pero no tuvo eco en el Congreso. Creo que todos, de alguna manera, hemos sido indiferentes a tanta corrupción en el país. Ahora, la ministra Midori de Javich, ministra de Salud, al término de la huelga médica, 150 días de huelga médica, va a ser interpelada el día 22 de octubre. Y el ministro Daniel Urresti el día 23. ¿Realmente de qué le sirve al país esta cabalgata de interpelaciones que nunca termina? ¿Para qué nos sirve? ¿Qué nos resuelve? Bueno,
Mal que bien, Beto, la democracia es el sistema de gobierno por excelencia. Son mecanismos, y yo no quiero ser, digamos, no es que quiera caer en gracia ante la oposición, pero son los mecanismos de las minorías a las que se tiene derecho. Todo control político fortalece la democracia, pero ya es la ciudadanía la que saca cuenta. ¿Quién finalmente lo hace? Porque quiere perfeccionar los mecanismos de gobierno, respetando la autonomía y el peso de los poderes públicos, realmente quiere lo mejor para el país. ¿Quién está abonando para que se corrijan los errores desde otra perspectiva, en este caso del Poder Legislativo respecto al accionar del Ejecutivo? Es la ciudadanía quien saca su cuenta, pero nosotros no nos oponemos a ir al Congreso a dar cuenta. Oye, Beto, te lo he dicho acá en una anterior oportunidad, solamente en un año en el Congreso, en el ejercicio anterior que culminó en julio de este año, los ministros de Estado asistimos más de 200 veces al Congreso de la República para rendir cuenta de nuestros actos, ya sea en las comisiones ordinarias o extraordinarias o el Pleno del Congreso. Mucho me temo que será lo propio en la presente legislatura. ¿Abonará o no a favor de un mejor y de un eficaz gobierno? No lo sabemos, porque la oposición nunca se va a sentir contenta con lo que hagamos. Pero ¿crees y esa es su tarea. Que son usos de la democracia y hay que cumplirlos? Hay que cumplirlos porque la democracia es el único sistema de gobierno que nos permite una libertad de expresión, de opinión y la autonomía de los poderes públicos. Ahora, la democracia también debería permitir que el presidente Ollanta Humala acuda a declarar al Congreso ante la Comisión López Meneses. Lo que pasa es que el presidente de la República, por mandato de la Constitución, goza de inmunidad. Si nosotros vamos a estar distrayendo al primer mandatario ante las denuncias que pudieran existir, salvo por las causales que señala la propia Carta Magna, o salvo que se le imputen hechos que van contra la conducta moral, y por lo tanto puede ser vacado como fue vacado Alberto Fujimori en antaño. Salvo por esas excepciones, el mandatario tiene que dedicarse a los actos de gobierno y a la gestión pública. Está claro que él no está obligado, pero y eso no significa, Beto, eso no significa que el gobierno no haya dado todas las facilidades para que se efectúe una investigación. Los ministros de Estado, los altos funcionarios de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional del Perú, han desfilado por la Comisión López Meneses. Pero acá lo que se pretende es desnaturalizar la investidura presidencial. ¿Quién pretende eso, Ana? La Comisión López Meneses, porque nos dice que por favor se acceda a una entrevista. Bueno, ha sido un acuerdo colegiado, entiendo con votos en contra, pero finalmente colegiado. Y entonces yo debo de atribuir que es una decisión de la propia comisión investigadora. Una entrevista como la que estamos ahorita nosotros teniendo, Beto, a través de Frecuencia Latina, es responder a preguntas. ¿O es que nos vamos a ir a tomar un té en esa cita que le piden al primer mandatario? Es responder preguntas. Y hasta donde se ha sabido, por trascendidos en la prensa, es que se le quiere preguntar sobre la asignación de los vehículos que supuestamente prestaron esta irregular custodia a un innombrable para mí, como este sujeto que está siendo investigado. Eso no está a la instancia de un presidente de la República, eso tiene sus estamentos y es a ellos a quienes se les tiene que consultar. Si ya tienen datos ciertos, si se maneja el número de placas, si se maneja la entidad a la que estaba asignado un vehículo, pues que se le consulte a los organismos o a la autoridad que corresponda, pero no al presidente de la República, por favor. Si en antaño lo hizo Alejandro Toledo, él tendrá que dar cuenta de sus actos. Ya le hemos escuchado recientemente a Ferrero, en aquel entonces primer ministro, señalar que para él fue un error que Alejandro Toledo concediese esta entrevista en el propio Palacio de Gobierno en la comisión investigadora. Pero hay que también recordar que las imputaciones que se le hacían al expresidente Alejandro Toledo eran de otra índole, eran gravísimas. Se hablaba de falsificación de firmas, en fin, son cosas distintas y nosotros no nos hemos negado a dar todas las facilidades. La Comisión López Meneses señala que ya tiene todo resuelto, que está a la espera de esta entrevista y si no se realiza, ellos remitirán todo el actuado a la presidencia del Congreso, rendirán cuentas ante el Pleno y nosotros pedimos que lo hagan, porque todos queremos saber también la verdad. Ya que has mencionado a Toledo, te haré la misma pregunta que a Daniela Bugatás. La alianza
o si no es una alianza, la cercanía, la amistad. Somos compañeros de ruta. Ok. El compañerismo Ya, con Perú de Posible ruta. no está siendo complicado, es decir, todavía Perú Posible tiene ministros como la señora Carmen Omonte, y está claro que hay un nexo muy fuerte en el Congreso. ¿No les va a complicar la vida ante las graves acusaciones que pesan sobre algunos de sus miembros? Beto, bueno, ya lo ha aclarado Daniel, yo te lo he dicho en múltiples oportunidades, nosotros somos compañeros de ruta con Perú Posible. Pero uno escoge sus compañeros de ruta. No tenemos una alianza en la que nos obligue a asumir todos los costos políticos, como ellos tampoco lo han asumido en determinadas votaciones en el Congreso de la República. Pero acá hablamos de una organización política, hablamos de una persona en abstracto, una persona ideal. Los que integran una organización, una asociación, que finalmente es la naturaleza jurídica de los partidos políticos, es independiente a la propia organización. Si vamos a esas, pues tendríamos que eliminar del mapa político al APRA, cuyo exministro de Justicia ha sido condenado con pena privativa de la libertad, y está a las resultas de lo que diga el órgano jerárquico superior. Pero ese no es tu aliado. No, pero es integrante y ha sido ministro de Estado de un partido político. Lo de Toledo sí no hablemos del fujimorismo, porque no nos alcanzaría el programa de hoy, tu programa de cierre de este ejercicio anual. No hablemos también de los casos de corrupción de otras tiendas políticas que han sido desaparecidas con representación en el Congreso. No hablemos de ellos. El accionar de sus integrantes no compromete al partido político. Cosa distinta sería si se comprobase o siquiera hubiese un hallazgo de que fondos no lícitos hubiesen patrocinado la campaña de Perú Posible. Es decir, o la Casa de Toledo. Que se tuviese como financiamiento a gente cuestionada, gente que ha sido signada por el Poder Judicial como un delincuente o lo que fuere. El tema de Toledo y la adquisición de casas se está ventilando ante el Poder Judicial. Él no se ha librado de una investigación. Es más, nosotros hemos dado el gesto político desde el Congreso, la bancada de Gana Perú, a propuesta de su propia tienda electoral, de que esto se investigue ante el Ministerio Público. A él ya no le alcanzaba el juicio de residencia, porque si ese hubiese sido el tema, seguramente esto se hubiese ventilado en sede de acusaciones constitucionales. ¿No hubiera sido lo constitucionales. saludable para la democracia que José León, que le alquila su casa a un capo del narco mexicano, no siga siendo parte del Congreso, aunque sea mientras duran las investigaciones, como un gesto? Sigue yendo al Congreso, es padre de la patria el señor. Bueno, trabajo para la Comisión de Ética, ¿no? Eso ya no me corresponde a mí declararlo como ministra de Estado. Lo que sí saludo es que Perú Posible le haya dado licencia en su cargo de portavoz. Pero eso es un saludo a la bandera. Pero son gestos, Beto, son gestos. Yo no yo no puedo entrar a tallar en la parte organizacional y las decisiones de cada partido político, porque ellos gozan de autonomía e independencia, pero a nivel del Congreso él ha sido separado en tanto dure las investigaciones. Que la Comisión de Ética tenga los reflejos que deba tener, que esto sea ventilado a nivel de Comisión de Fiscalización es otro tanto. ¿Sabes cuál es la sensación que queda? Que se está haciendo déjame transmitirte una sensación que yo recojo en la calle. Cuando un congresista comete un delito, pone un burdel de menores de edad, le alquila la casa a un narcotraficante mexicano, comisión de ética, es una falta ética. Te he hablado de la comisión cualquiera de nosotros hace eso, se va al urigancho. Pero ética es como, ay, cuidado, vamos a ponernos guantes de seda para tratar al señor León. Eso es ética, eso no es una falta de ética, es un delito. Yo te estoy hablando de los mecanismos de control del propio Congreso de la República. Nosotros no somos quienes administramos justicia, de eso se encarga el Poder Judicial. Pero estamos confundiendo los roles. No, pero si hay indicios suficientes, yo creo que el Congreso debería tomar medidas. El Congreso de la República es, en principio, mirar la conducta ética del congresista. Lo hemos hecho en anteriores casos. Eso no es óbice a que esto se ventile ante la Comisión de Fiscalización o, ante la gravedad del caso, se ventile ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Ese es el fuero parlamentario. Otro tanto es el Poder Judicial. Y acá no hemos tratado de encubrir a nadie. Las pruebas
son públicas, los videos son de conocimiento público. Acá no existe ningún tipo de blindaje. En democracia es imposible. Quizá algunos actores políticos que salgan a rebatir hablarán con conocimiento de causa, pero en este gobierno no se encubre a nadie, Beto. Tan es así, te lo he reiterado también muchas veces, que el propio hermano del presidente de la República sigue cumpliendo su carcelería, y qué bien que sea así, porque nadie tiene corona en el país. Y el otro hermano tiene un vocero de la bancada, Josué Gutiérrez. Y que su tema está también agendado para ser visto por el Pleno del Congreso. Y esperemos que la presidenta del Congreso... Pero esto pasó antes de que el presidente Humala asumiera la presidencia. Y han pasado 3 años. Yo confío en el accionar independiente de la presidenta del Congreso, Ana María Solórzano. Creo que nos ha dado muchas señales en este corto tiempo que tiene la presidencia de la mesa directiva de tener una vocación democrática y de no tener temas tabúes que tratar ante la representación nacional. Ana, la cantidad de sucesos que ocurren en nuestro país hace que olvidemos con rapidez algunos temas importantes. Antes de las elecciones, 2 policías fueron asesinados por Sendero Luminoso en el Braem. La noticia fue primera plana un día, la olvidamos. Ayer, en una balacera en Ate, han muerto 4 asaltantes, ¿no es cierto?, en una balacera digna del Far West. ¿El ministro Urresti está haciendo su tarea como presidenta del Consejo de Ministros? ¿Sientes que su estilo, digamos, algo colorido, le está haciendo bien al gabinete y al gobierno? El hombre se está esforzando por hacer su trabajo. Está consolidando confianza, que es lo que queremos. La ciudadanía sentía que, de forma inmerecida, te digo, porque los anteriores ministros que han pasado por ese sector han hecho un trabajo organizativo al interior de su cartera, porque había también que fortalecer algunas políticas públicas, pero se sentía huérfana de protección. Urresti cada día se esfuerza por liderar esta lucha contra la criminalidad. Está en todo lugar. Se dice que esa no es la labor de un ministro de Estado, que esa es la labor del jefe de la policía, pero él lo hace en compañía de los altos mandos de las fuerzas policiales. Hay un trabajo de inteligencia que se está perfeccionando, hay grupos al interior de la Policía Nacional del Perú que ya están trabajando en las regiones y que nos han permitido desbaratar muchas acciones criminales que, de haberse realizado, nos hubiese traído mayor costo de vidas. Yo lamento que tengamos que asistir a estos escenarios de muertes, porque aun cuando sean delincuentes, finalmente son vidas humanas que se pierden. De acuerdo. Pero la labor de inteligencia se está afinando y creo que hay que darle, digamos, el beneficio de la duda al ministro Urresti, porque por lo menos vemos de que no solamente en el tema de la criminalidad, esta desazón de algunos electores que seguramente asusados por candidatos que han perdido las elecciones municipales y regionales, causaron determinado caos al interior del país, y el ministro Urresti ha ido a liderar que se reponga el orden interno. El último caso que tuvimos ayer fue en Purús. Él viajó a Purús, yo mandé una delegación a la presidencia del Consejo de Ministros a hablar con las comunidades de esta región de Ucayali para que permita que pueda volar el helicóptero que traslade el personal de la ODP de la zona y del Jurado Nacional de Elecciones. No tuvo costo humano, gracias a Dios. Y ahí estuvo Urresti. Él tiene que ir fortaleciendo la organización al interior de su cartera de Estado, pero por lo menos vemos a alguien que está tratando de fortalecer la confianza, que es el punto de partida dentro de la seguridad ciudadana. Ana, tenemos que hacer una pausa, pero seguimos conversando luego de los mensajes. No se vayan, amigos. Seguimos conversando con la primera ministra Ana Jara, y quería mencionar el caso de las mafias madereras que han asesinado a estos líderes ayánicas que precisamente trataban de defender el bosque. Esta es otra noticia que ha pasado muy rápido por los diarios y que creo que hay que darle su debida importancia, porque no puede ser que en minería ilegal, en la actividad maderera, tengamos el reinado de estas mafias que asesinan a peruanos impunemente. ¿Qué se puede hacer? No, basta ya de esto, Beto, basta ya.
Este gobierno de Ollanta se ha puesto los pantalones en ese caso. Hemos designado un alto comisionado, es decir, una autoridad adscrita a la presidencia del Consejo de Ministros que despache directamente con el presidente de la República o conmigo como presidenta de este Consejo para acciones de erradicación de la tala ilegal de madera. Simultáneamente se ha reactivado una comisión multisectorial que estaba durmiendo el sueño de los justos desde el 2009 para que 14 ministerios de Estado podamos tener presencia de Estado en la zona y ayudar a las comunidades nativas. En lo personal, estoy siguiendo las instrucciones del presidente de la República y además de tener una presencia policial activa, se van a, en estos días ya, colocar 11 puestos de vigilancia en la Amazonía para evitar esta tala ilegal de madera, que ya es un tema de supervivencia porque estamos atentando contra los pulmones del mundo. Vamos a proceder también a la titulación de las comunidades nativas. Recientemente en Consejo de Ministros hemos aprobado la ampliación de un crédito ante el Banco Interamericano de Desarrollo de $40 millones. Eso nos va a permitir titular las zonas rurales del país, empezando por las comunidades nativas. El tema del asesinato vil, artero y felón de nuestros 4 líderes achanincas ya se está investigando en sede policial. Personalmente me constituí con un grupo de ministros a la comunidad de Sagüeto, de donde eran estos líderes achanincas. Dimos un poco de consuelo a sus viudas, a sus hijos, hablamos con la comunidad. Niños, ¿no? Sí, una de las viudas de estos líderes achanincas tiene 10 hijos. Y entonces lo que ellos me pedían ahí era la educación de sus hijos. Y estuve con Jaime Saber, el ministro de Educación. Nos hemos propuesto dar mayores incentivos mediante bonos a los profesores para que vayan y den las clases regulares a estas comunidades nativas, porque me dicen que solo se aparecen una vez por semana. Vamos a mejorar la infraestructura educativa. El Ministerio de Vivienda va a colocar un tambo, que es una infraestructura donde permite una presencia de Estado en la zona, a perfeccionar los puestos de salud en el lugar y a darles esto que te he señalado, la ansiada titulación de estas comunidades. ¿Cuánto dinero mueven las mafias madereras? Mueven más dinero que la minería ilegal. Más dinero que la minería ilegal, y lo que es peor, se encubre dentro de corrupción. Porque todos los controles que pasan, estos señores que están depredando nuestros bosques, lo hacen bajo la legalidad. Cada papel, cada visto bueno que van recabando las autoridades para que pasen los camiones son documentos falsificados. Y ahí estamos entrando fuerte con la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. El trabajo es a largo aliento, Beto, pero este gobierno se ha comprado el pleito y yo en lo personal me iré de la presidencia del Consejo de Ministros por lo menos habiendo accionado el proceso de titulación y la presencia de Estado con marcada actuación en estas comunidades nativas, como en Pampaenza, del distrito del Cenepa, como en el Cusco, con el Bajo Camisea. Ahí hemos logrado que a través de Plus Petrol se asigne un presupuesto por $4.100.000 a favor de esas comunidades. ¿Qué nos han pedido esas comunidades? Utilizar ese dinero para salud, educación, vivienda y desarrollo. Y lo vamos a hacer. Ellos son los que definen en qué vamos a invertir este fondo. Pero esto lo está haciendo este gobierno. Y creo que es bueno. Quizá no sea lo electoral, quizá no sea lo visible, a la prensa no le puede interesar mucho, pero hay un compromiso social y una deuda social que vamos a pagar, devolviéndole la credibilidad y devolviéndole la ciudadanía, restitución de derechos para esas comunidades nativas. Ana, el tiempo nos gana, solo robaré un minuto más para una campaña que hemos emprendido para ayudar al niño Renzo Serrano de la Cruz. Es un pequeño de 11 años que sufre leucemia linfática tipo T, está internado en el hospital Almenara y nosotros estamos batallando primero para que no le den de alta, porque desgraciadamente este niño ha sido desahuciado y los padres no se van a dar por vencidos. Te pido tu intervención, que interpongas tus buenos oficios para que se haga todos los esfuerzos ¿En qué hospital necesarios. Está en el hospital Almenara. Ten mi palabra, Beto, que él no va a ser dado de alta. Te doy mi palabra. Y no porque esté haciendo acepción de personas, porque todos los peruanos tienen igualdad de derechos. Pero siendo que es una vida y es una persona doblemente vulnerable, es un niño y además está enfermo con una enfermedad terminal, haremos todos los esfuerzos por darle calidad de vida. No se le puede decir a unos padres de familia, ya no hay nada que hacer, lleves a su hijo a su casa, como si fuera un paquete, ¿no? Hay que luchar hasta el final y eso es lo que están haciendo los papás y nosotros tratamos de ayudar también. Y lo haremos. Muchas y permítame gracias. solamente segundos decirle a la ciudadanía que este gobierno nunca abandonó Cajamarca.
Solamente en inversión directa o transferencia a los gobiernos municipales y regional de Cajamarca, este gobierno en 3 años que lleva en la gestión ha derivado más de 4.800 millones de soles para obras en esa región, 3,5 veces más que la anterior gestión, y eso es al margen de otras fuentes de recursos como los programas sociales, el Fondo de Inclusión Social Energético que te subvenciona los balones de gas y también electrificación rural. Eso es lo que debe tener en claro la ciudadanía. Este gobierno está trabajando por el desarrollo de Cajamarca. Que no nos dejen sus autoridades es otro tanto, y ese es también el costo de la democracia. Muchas gracias, Ana, gracias por a haber ti, sido Beto. nuestra última invitada. Espero verte antes del 2016. Seguro que pronto, seguro que apenas calienta la campaña y como vamos, va a calentar pronto. Muchas gracias. Pronto y seguimos Nosotros trabajando. nos despedimos y nos seguiremos viendo los días domingos a las 9 en La Máquina del Millón. Y Hasta leyéndote pronto. a través de la prensa escrita. Muchas gracias.